Nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Octán. Ahí usted lo encuentra en su pantalla, lo repito nuevamente. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Octán. Amén. Gloria al Señor Jesús. Damos la palabra del Señor Jesús en su nombre santo y poderoso. Amén. Bien, mis hermanos, quiero traer esta noche una historia que todos conocemos, una historia que seguramente ha causado un tremendo impacto. A raíz de todas estas situaciones que vivimos, tal vez muchos predicadores las hemos mencionado, la hemos citado. Y es la historia de lo que ocurre en el capítulo 11 del libro de Génesis, la historia de la Torre de Babel. Es interesante mirar alrededor de esta historia algunos acontecimientos, algunas cosas. Bueno, ya todos ustedes, estudiantes de la Biblia, lo conocen, saben cuál fue la circunstancia que se dio. Dice la palabra del Señor que los hombres comenzaron a reunirse en una tierra, en un lugar, y dice la Biblia que hubo un hombre líder en esa época llamado Nimrod, que era un hombre contrario al Señor, y detrás de ese hombre se reunió gran cantidad de gente, un grupo muy numeroso de personas, y dijeron: hagamos una torre, hagamos ladrillo, cosámoslo, y dice que edifiquemos una ciudad, una torre que la cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la palabra del Señor nos cuenta que esto no le agradó al Señor. Llama la atención entonces observar en la historia cuál fue la razón por la cual el Señor no tomó con agrado esta actitud. Y lo que uno puede mirar, según la investigación teológica, según muchos historiadores, y hay una cantidad de cosas también hasta mitológicas, pueden entender que lo que se tejía, lo que se entretejía alrededor de esto, era una rebelión en contra de la divinidad. Era una adoración a la humanidad, una adoración al ser humano, una atribuirle divinidad a aquello que no merece divinidad. Entonces fue así como este hombre Nimrod logra poner en el corazón de los antiguos la idea de hacer esto, la idea de rebelarse en contra de Dios, la idea de poner una serie de cosas, de construir algo que solamente guiara la atención a la humanidad, solamente guiara la atención hacia el ser humano. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo, eso es lo que veníamos mirando de tiempo atrás. Estábamos en el tiempo de la humanidad, del humanismo, cómo se habla tanto de la humanidad, del bienestar de la persona, de la satisfacción personal, cómo se habla de tener esas cosas que el ser humano quiere tener, la atención sobre sí mismo, sobre su cuerpo. Y bueno, veníamos viendo una cantidad de cosas, y es importante, hermano, poder en esta historia entretejer algunas circunstancias que son muy similares a lo que hoy estamos viendo. Aquí en el libro de Génesis podemos ver, dice la palabra del Señor, que el Señor descendió, dice la Biblia, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el verso 8 del capítulo 11 dice: así los esparció Jehová
desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ese fue el juicio de la época. El juicio del momento fue el Señor confundir la lengua de los antiguos. Todos tenían un mismo idioma, todos podían comprender, entender el habla de su compañero, de todas las personas. Y si recordamos, hermanos, esta historia emerge justamente de la situación en que el Señor ya había juzgado a la tierra, en que el Señor ya había dado un juicio a aquellos seres humanos de la antigüedad, los antediluvianos, que no quisieron guiarse, que no quisieron obedecer al Señor, que no quisieron seguir una línea de santidad, una línea de separación con el pecado. Y entonces el Señor decide tomar a una familia, que es la familia de Noé, y ponerlos en un arca y guardarlos ante la inminente justicia divina, ante el inminente juicio del Señor sobre la tierra. Todos conocemos la historia, que el mundo fue anegado en agua, ese mundo antiguo murió completamente, del cual solamente 8 personas salieron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Justamente ahí es donde quiero hablar en esta historia. Dice la Biblia entonces, el versículo que leímos al principio, capítulo 10, verso 25, uno de los hijos de Sem, uno de los hijos de Sem, dice, le nacieron 2 hijos. Y llama la atención que llama al nombre de uno de sus hijos con un significado interesante, un significado un poco inquietante. Dice la Biblia que el nombre de ese niño fue Peleg. Su padre le puso Peleg. Peleg significa división. Y el texto nos hace una aclaración, nos da una información y dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Es decir, Peleg nació en el mismo momento. Peleg nació en la misma circunstancia en que el Señor estaba poniendo ese juicio de la confusión de las lenguas. Yo quisiera en este momento de pronto poner en la mente de los oyentes una serie de cosas para que las analicemos, para que las pensemos. Este hombre, Eber, junto con su esposa, Eber es el padre de Peleg, están en esa situación, así como nosotros en este momento estamos viviendo esta circunstancia. Alrededor de esto hay muchas cosas. Nosotros en este momento podemos estar, de pronto hay familias, tal vez haya amigos aquí, algún hermano tal vez, que esté confundido por las situaciones que están pasando, que estén de pronto desconcertados. Tal vez no haya una orientación, no haya como una esperanza, todo se ve lúgubre. Uno habla con las personas y se escuchan malas noticias. Yo la verdad les repito, dejé de ver noticias porque todo tiene que ver con esto y es una saturación de cosas que pienso yo, el Hijo de Dios debe más bien estar fresco con esta buena noticia. Esta buena noticia, que la palabra del Señor debe estar en nuestros corazones y sobre todo en este tiempo de tanta desinformación, de tanta información equivocada. Hay gente que en este momento se encuentra tal vez en las mismas circunstancias que estaba Eber y su esposa. Confusión. Cuando viene la confusión de las lenguas, según lo que entendemos de la palabra del Señor, es que ninguno entendía el habla de su compañero. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia que ocurre, yo pudiera imaginar, la gente comenzó estaban haciendo su trabajo normal, estaban haciendo su labor de hacer el ladrillo, de pasar allá el ladrillo,
de organizar, de pronto el arquitecto, de pronto el ingeniero, tal vez, todo muy a su época, conectados, comunicados con un fin, con un solo propósito. El propósito, hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero justo en ese instante, justo en ese momento, el que va a pasar el ladrillo no entiende lo que le está diciendo el que se lo va a recibir. Y el que está haciendo la arquitectura no comprende lo que su compañero le está diciendo. Entonces comienza a ocurrir una situación muy, muy preocupante. Si podemos entender un poco, hasta que lograron entenderse, es decir, hasta que lograron reunirse en el medio, en la manera que pudieran comunicarse. Entonces ellos comenzaron a organizarse por sitios, por lugares. Dice la palabra del Señor aquí, dice que ninguno entendía el habla de su compañero. Así el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y tuvieron que dejar de edificar la ciudad. Dice el versículo entonces, dándonos a entender, ellos comenzaron a organizarse en su manera en que se podían hablar, en que se podían comunicar, en que se podían identificar por su lengua. Y el texto dice que de esa manera los esparció el Señor sobre la tierra. Cabe una pregunta en esta noche a esa historia. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué el Señor no quería que se edificara una torre? ¿Hasta dónde, hasta qué consecuencias? ¿Hasta dónde iba a surgir todo a consecuencia de esa acción de la humanidad? El hombre siempre ha estado perdido desde el momento en que ha sacado a Dios de su vida. El hombre ha quedado, en una oscuridad, ha quedado perdido, sin una orientación, sin un norte. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, el hombre que no tiene a Dios en sus proyectos, que no tiene a Dios en su familia, en su casa, que no tiene a Dios, es un hombre que vive en plena incertidumbre. Es un hombre que no sabe para dónde va. Es un hombre que no tiene un norte, no tiene una orientación. Y por ende, esa persona está presa, está esclava. Esa persona está confundida. Uno encuentra en la palabra del Señor palabras hermosas, una palabra maravillosa que el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pues justamente esa es la condición del hombre que no tiene a Dios, está perdido. Y lo que el Señor quería en ese momento era que el hombre no se terminara de perder, que el hombre no terminara de refundirse en toda cantidad de conceptos, en toda cantidad de intereses propios. Y lo que vemos hoy en día es justamente lo que había sucedido en esa historia, lo que sucedió en esa historia. Parece que la historia se repite. Parece que la historia va y viene. Parece que el hombre nunca deja de entender y comprender su posición de caído, su posición de perdido. Hoy, a través de este medio, el Señor quiere decirle a cada uno de los oyentes, yo estoy aquí porque soy el camino, la verdad y la vida. Yo estoy aquí porque soy la única solución para ustedes. Oh, gloria a Dios, el día que el Señor nos encontró en el camino y estábamos perdidos.
Hoy puedo yo testificar y decir gloria al Señor porque Él me halló. Estaba yo perdido, estaba en la inmundicia, en el cielo inmundo, pero Él me encontró y por la gracia de Dios hoy estoy aquí con una esperanza maravillosa. Algunos también conmigo aquí lo están. Amén, amén. Pero tal vez hay algún amigo o tal vez algún hermano que esté perdiendo la esperanza, que esté perdiendo la fe, que está perdiendo el gozo de la salvación. El no podernos reunir, el no poder llevar una vida normal como en la normalidad que traíamos, trae una serie de consecuencias, trae una serie de cosas que hacen que la persona esté completamente desorientada. Eso es lo que cada día se escucha. Usted prende las noticias en la mañana, al mediodía y en la noche, y la noticia es la misma. Hay incertidumbre, hay empresas, una cantidad de negocios se han quebrado, empresarios han ido a la quiebra. Hay una cantidad de gente que a raíz de todas estas circunstancias han tomado decisiones inadecuadas. Vemos personas en la calle completamente desorientadas. Es la situación que el mundo está viviendo. Es la situación que el hombre hoy está viviendo, pero hay una familia, y es la familia de Eber. Alguien diría, bueno, ¿a quién se le ocurriría tener hijos en medio de esta situación? Pues seguramente cuando hace 9 meses los encargaron no tenían idea de esto. Hace 6 meses antes de comenzar este asunto, alguna pareja, alguna persona quería tener su hijo, o tal vez como muchos han sido producto de un accidente. Asimismo, hay muchos accidentes. Y esa circunstancia que vive el mundo hoy está llevando a que ese bebé que está en el vientre, o ese que acaba de nacer, o ese que nació hace unos días, llegue a un mundo con una confusión, llegue a un ambiente con una tremenda situación social, política, económica, de salubridad. Y tal vez algunos padres dirían, yo si hubiera sabido esto, no hubiese encargado. De pronto algunos dirán, bueno, ya fue un accidente, ¿qué le vamos a hacer? La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que ante todas estas situaciones ofrece unas supuestas soluciones que nosotros como hijos de Dios sabemos que no son soluciones, son más bien tremendos y profundos problemas. Veníamos en una sociedad donde la sociedad estaba completamente dividida. Por un lado, había un grupo de personas que avalaban y defendían y hacían apología al aborto, pero por otro lado, otro grupo de personas, y entre ellos nosotros, diciendo no, hay que amar la vida, hay que respetar la vida. La Biblia nos habla de la vida. Y había esa dicotomía, esa división de personas. Pero yo quisiera hacer la pregunta en esta noche. Frente a esa división de personas, ese bebé que nace, ¿qué pudiéramos ofrecerle? Y encontramos en la Biblia a un hombre llamado Eber, ofreciéndole a un hijo algo que me llama tremendamente la atención. Eber tiene ese hijo, su esposa le ha dado a luz ese hijo. Y están en una circunstancia de confusión. Están en una situación donde todo parece lúgubre.
pero es la oportunidad para que ese hijo, desde el momento de su nacimiento, pueda tener una concepción diferente a la que pueda tener la sociedad del presente. Y justamente ahí, hermano, es donde yo quiero que usted analice esta circunstancia. Yo no sé de pronto si a alguien se le ocurriría la locura de ponerle a un niño que acaba de nacer pandemia. O si a alguien se le ocurriría, pues la gente es muy loca, pero tal vez a alguien se le ocurriría decirle al niño o llamarlo, registrarlo COVID-19 o coronavirus. Pero puede ser que haya alguien loco por ahí, alguien loco como Ever, pero no tan loco como estaba Ever. Porque yo quiero decirle algo, hermanos, es que los hijos de Dios parecemos locos. Aleluya. Y la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo, al Señor le plació salvarnos por la locura del evangelio. Hay cosas que la gente no entiende. Y en este momento yo quiero hablar al corazón de la iglesia. Y permítame y perdóneme si me meto en alguna circunstancia donde puedo herir alguna susceptibilidad, pero yo quiero ir con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, lo que Dios ha puesto en mi corazón. La iglesia, el Hijo de Dios, debe entender que es una persona completamente distinta, es una persona completamente diferente. El Hijo de Dios debe entender que Él no es de este mundo. Debe entender que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y puede ser que haya alguien que me esté viendo y escuchando a través de esta forma de transmisión y esté diciendo, este señor está loco, entonces, ¿qué son extraterrestres? Pues quiero decirle que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía, ese es nuestro lugar, aleluya. Ese es el sitio donde nosotros pertenecemos, pues Él nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Iglesia del Señor, tú debes entender el tiempo. Tú debes entender que no perteneces a este lugar. Somos peregrinos. Estamos de paso. Eso nos hace entender una serie de circunstancias. Y una de esas circunstancias es la que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en la cual nos dice, ¿para qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Para qué gastáis vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque nuestra provisión, nuestra dependencia no viene de un gobierno, no viene de las circunstancias de la época, del momento. Nuestro sostenimiento no viene de eso. Mirad las aves de los cielos, no trabajan, no siembran, no recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Pues ese es el Dios que tenemos, esa es la esperanza que tenemos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al Dios de la gloria, al Padre de los Espíritus, a Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él es el que nos sustenta. Por eso no temáis, ni os amedrentéis. Y aunque la tierra, los montes sean traspasados al corazón de la mar,
Nosotros en el Señor estamos seguros, en el Señor estamos confiados. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Yo te invito a que alabes al Señor ahí en tu casa. Dale una alabanza al Señor, dale una adoración al Señor y dile al Señor, Señor, yo dependo de ti, Señor Jesús. De ti dependo, Señor Jesús. Ese es Peleg. Peleg, que significa división. Peleg, que significa separación. Peleg, que significa estar aparte. Es lo que el cristiano debe aprender hoy en día. Peleg es uno de los tatarabuelos, usted me lo permite poner de esa manera, de Abraham. Y aquel hombre que en algún momento iba a escuchar un llamado poderoso, un llamado divino, aleluya. De aquel hombre que un día iba a escuchar una voz extraordinaria, una voz maravillosa, como esa voz que tú y yo hemos escuchado en algún momento, diciendo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar que te mostraré, porque yo he tenido en ti hacer de ti una nación grande y bendecirte, y a través de ti bendecir a las naciones de la tierra. Con cuánta razón, con cuánta razón Eber estaba llamando así a su hijo, porque él sabía que ellos no eran parte de lo mismo, no eran parte de la misma situación del mundo de aquel entonces. Tal vez Eber ese día estaba confundido. Tal vez Eber en ese momento estaba un poco cabizbajo, preocupado. ¿En qué circunstancias nació este muchacho? ¿En qué circunstancias nació este hijo? ¿Qué le vamos a ofrecer a este niño? ¿Cuál va a ser el futuro de este niño? Y puede ser que haya padres de familia en este momento preocupados. ¿Cuál será la colegiatura de mi hijo? ¿Cómo serán las situaciones? Así como no es igual, hermano, conectarnos en un culto. Así como no es igual aquí en este medio, tampoco, perdón, es igual. Tampoco podemos definir que sea lo mismo para nuestros hijos en la educación virtual. Y alguien dirá: pastor, usted es enchapado a la antigua. Estamos en la época de la tecnología, estamos en la época de la virtualidad, pero quiero decirle, nuestros niños necesitan vivir en comunidad. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes necesitan vivir en comunidad. Yo quiero hablar contigo, padre de familia, que pueda hacer que en este momento estés muy tranquilo, muy relajado. En cierta manera me refiero en tu parte de rol de padre. Porque estás ocupado en el trabajo, estás ocupado en el porvenir, estás ocupado en este proyecto. ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Cómo vamos a recuperar la economía? ¿Cómo vamos a recuperar la estabilidad? Ojo, pero ahí hay un hijo tuyo que necesita que tú le des una orientación, que tú le des, aleluya, un norte, un camino por donde atravesar, por donde seguir. A mí me llama la atención que cuando comenzó esto, el decir era que a los niños, a los menores, no les daba. Y había que guardar a los ancianos y hoy los tenemos guardados en casa. Ellos no pueden salir. Yo quiero hablar a la iglesia en estas circunstancias. Yo quiero invitarle a usted, hermano, que se ponga en un contexto espiritual y entienda lo que estamos viviendo.
y todo lo que gira en torno a estas circunstancias. Hay gente que está muy tranquila. Y digo tranquila en el sentido, no que estén relajados en casa ahí mirando al techo, no, porque tal vez están trabajando. Esta es la época de más trabajo. Esta es la época donde se ha aumentado tremendamente la carga laboral. No encuentra gente, hermano, que desde las 7 de la mañana están conectados en un computador y esta es la hora y todavía están conectados trabajando. Y yo le pregunto, ¿y sus hijos? ¿Su familia? ¿Dónde está Pelé? Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿dónde está Pelé? ¿Qué está pasando con Pelé? Hay un pasaje que me llama la atención aquí en la escritura y quiero leerlo. Capítulo 9 del libro de Génesis, el versículo primero dice, bendijo Dios a Noé. Yo quiero decirte, padre de familia, Dios te ha bendecido. Tú que me estás escuchando ahí, Dios te ha bendecido. De pronto tienes o no tienes hijos, pero igual Dios te ha bendecido. Yo he escuchado ya testimonios de gente, de cristianos, testimonios de personas que se han quedado sin empleo, de hermanos de la iglesia que se han quedado sin trabajo, hermano, y en medio de la pandemia, donde crecen las cifras de desempleo, han conseguido trabajo. Eso es algo extraordinario. Amén. Donde crecen las cifras de las empresas que quiebran, los empresarios que están quebrando son bastantes, pero yo he visto, hermanos, que a través de esta situación Dios les ha abierto puertas. He visto creyentes que en medio de estas circunstancias han tenido cómo llevar el alimento a sus casas. Y yo entiendo la palabra del Señor, con cuánta razón el Señor nos dice, mirad las aves, no siembran, no trabajan, no recogen, pero el Señor las viste, las alimenta. No valéis mucho más que ellas. Y yo te quiero decir en esta noche, hijo de Dios, tú vales más, tú vales. Porque el Señor ha pagado un precio de sangre en la cruz del Calvario para salvarte, para redimirte. Tú y yo costamos la sangre de Cristo en el Calvario. Entonces valemos, hermano. Tú vales. Amén. Aunque el mundo te quiera decir que no vales nada, aunque en el trabajo te quieran decir que tú no vales nada, que tú eres un evangélico más, un protestante o con no sé cómo te digan, pero yo quiero decir que tú vales, porque la atención de Dios, la atención del cielo está sobre ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya al Señor. Oh, alabe al Señor, por favor. Alabe al Señor ahí donde se encuentra. Alabanzas a Jesús. Pero Dios dice, bendijo a Noé y a sus hijos. No dice a su hijo o a dos de sus hijos, no, a sus hijos. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y escuche esto, llenad la tierra. Llenad la tierra. Esa es la trampa del enemigo en este tiempo. La trampa del enemigo en este tiempo es que hay mucha población. La superpoblación nos está causando problemas, nos está causando estragos, la superpoblación, y la gente, muchos están angustiados, pero yo quiero decirle, cada ser humano que nazca, nace en la voluntad de Dios. Cada ser humano que muere debe morir en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Así es de que a usted no le debe preocupar si nacieron hoy 50 o 1000 o millones. A usted y a mí como hijos de Dios lo que nos debe preocupar es que esos que nacieron conozcan a este Dios maravilloso, que conozcan a este Dios que bendice, a este Dios que multiplica, a este Dios que fructifica. Este Dios es maravilloso y el mundo necesita conocerlo. Pero ahí tenemos una cantidad de gente que no está interesada en que haya población. Tenemos que bajar la población
Y hay unas cifras que aterran, porque hay unos que dicen que la población tiene que bajar al 80%. Imagínense un 20% definiendo quién vive y quién no vive. Y esta situación que está viviendo el mundo es precisamente por eso. Yo quiero decirle a usted, la gente no solamente muere de esto, la gente sigue muriendo de cáncer, de sida, de diabetes, siguen muriendo de una cantidad de enfermedades, pero qué curioso, últimamente no mueren de eso. Dios es el que tiene la autoridad. El Dios al que yo sirvo es el que tiene la autoridad. El Dios al que usted cree, mi hermano, es el que tiene el mando, el dominio. Y vemos en esta historia que desde entonces el hombre ha querido hacer su voluntad y Dios no ha estado de acuerdo con ello. Por eso es necesario que la iglesia entienda el tiempo en el que está viviendo. La iglesia debe comprender el momento en el que estamos y cuál es la reacción que tomamos, cuál es la acción que debemos tomar. Hermanos, su acción no es encerrarse en la casa lleno de miedo y lleno de temor, porque seguramente se va a morir. Tú te puedes morir de lo que sea, yo me puedo morir de lo que sea. El día que el Señor diga, ese día se cumple. Amén. Pero lo que sí debemos hacer es confiar en Él. Hay una canción maravillosa que cantamos: puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y Ever ese día confió en el Señor y el Señor no le falló. Oh, aleluya. Ever entendió el propósito de Dios. Perdóneme en esta noche, tal vez especular un poco. Discúlpeme, pero yo entiendo, mirando el capítulo 11, el versículo 16 en adelante. Yo quiero que usted lo estudie en casa. Desde el verso 16 hasta el versículo 26, la Biblia nos habla de este hombre, aleluya, que vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y dice, y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Pero dice más adelante que de ahí nació un hombre que, como lo dije hace un momento, el Señor le iba a hacer un llamado poderoso. Y es que Eber entendió el propósito de Dios. Hay una tierra amplia, hay una tierra ancha. Ustedes tienen que ir y trabajarla, tienen que ir y fructificarla, tienen que ir y multiplicarse en la tierra. Yo realmente no sé, hermanos, si el Señor nos permitirá salir de esta circunstancia. Yo realmente no conozco. Y le he dicho al Señor, Señor, qué rico que tú me dijeras, qué rico que tú me contaras algo. Pero Él es Dios y Él es el que manda. Y lo que yo solamente tengo derecho a saber es que Él viene pronto. Aleluya. Lo que yo solamente tengo derecho a saber es que Él viene por una iglesia santa, pura, limpia y sin mancha. Lo que yo como pastor, como predicador, pero también como cristiano, tengo derecho a saber, lo mismo que tú en esta noche, es que el Señor viene por una iglesia que no tenga arruga, que no tenga mancha, una iglesia que no tenga pecado, una iglesia que se haya sabido dividir del pecado. Amén. Eso es Peleg. Eso es Peleg. La Biblia me dice, cualquiera que tiene amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahí no está Peleg. Y hay creyentes que en esta época no conocen a Peleg. Hay creyentes que en este momento no saben de Peleg. Antes de esta cuarentena no sabían de Peleg, no saben quién es. Pero yo le pregunto, le presento en esta noche a Peleg. Es
Eso significa santidad, eso significa separación, eso significa división. Ya te llamas Peleg. Ya nombraste a tus hijos Peleg. Ya tus hijos saben que no pueden mezclarse con el pecado. Uno mira con una extrañeza tremenda cómo hay cristianos que aún creyentes de la iglesia y aún a veces hasta servidores, sostienen relaciones con personas que no pertenecen a la luz. Y el Señor dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Joven, tú que me estás escuchando, tú que estás pretendiendo esa mujer que no es cristiana, o tú, jovencita, que estás permitiendo que ese joven que no es creyente te corteje. Yo quiero invitarte en esta noche: conoce a Peleg, porque si tú no sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, en esta noche te la presento. El Señor dice: pongo delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal, pero escojan el camino del bien para que vivan. La iglesia necesita entender esto. Hay creyentes que se dejan llevar por un color político, se dejan llevar por una persona, por una cantidad de cosas. Y yo quiero decirte: ¿cuánto le haces apología a esta persona como le haces apología al Señor? No pierdas tu identidad, no pierdas tu santidad. Por eso es que nos llaman locos. Por eso es que el mundo está harto de los cristianos. Por eso es que el gobierno, la gente de esta circunstancia, de esta situación, de este problema que hay en la sociedad, en el mundo entero, está harta de la iglesia y no quiere saber de la iglesia. Y bien lo decía uno de esos gobernantes: iglesias no esperen que se abran, porque están hartos de nosotros. Porque aquí hay una verdad. Hay una verdad que hay que predicar y seguiremos predicando, y no importa las circunstancias, pero esta verdad la vamos a seguir predicando y la vamos a seguir defendiendo. Aleluya. Ay, es que yo pienso en la libertad, y yo pienso en la ecología y en la defensa de los árboles y los animales. Todo eso se va a acabar, todo eso se va a quemar. La Biblia lo dice, la verdad lo dice. Por eso agárrate de la vida. Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. Agárrate de Cristo. Esto aquí se va a perder. Eso por lo que tú tanto has trabajado se va a quemar. Aquí en este mundo ya no hay esperanza. Aquí en este mundo ya no hay solución. Esto va a ir de mal en peor. Pero los cristianos, los hijos de Dios, debe ir como la luz de la aurora, en aumento, hasta que ese día glorioso sea perfecto y el Señor decida recoger de este mundo podrido a una iglesia santa que se ha conservado en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado. Se ha conservado limpia, pura y sin mancha. Oh, alabanzas al nombre, alabanzas al nombre de Jesús. Yo te invito en esta noche, y al Señor: Señor, orienta mi camino. Un cristiano no debe tener un color político. Un cristiano no debe tener una orientación. Un cristiano no debe tener, no, hermano, el cristiano debe tener a Cristo como la verdad pura, a Cristo como la única convicción de vida.
y lo que Cristo enseña en su palabra, eso es lo que nosotros debemos vivir. Por eso el Señor Jesucristo habla de hombre y mujer. Por eso el Señor Jesucristo habla de 0 abortos. El Señor Jesucristo habla de tantas cosas maravillosas en la palabra, que eso sí tenemos que predicar, eso sí tenemos que defender, eso sí debemos levantarnos en esta sociedad y decir: aquí hay un Dios que salva, aquí hay un Dios que la humanidad necesita conocer. Quiero orar en esta noche. Yo quiero orar por un Ever. Aleluya. Un padre de familia que esté preocupado por sus hijos, preocupado por su familia. Cada día las amenazas vienen. Cada día las circunstancias van sucediendo y van pasando las malas noticias. Pero yo vine a traerte una buena noticia. El Señor es el que va a pelear por ti. No importa lo que el enemigo trate de hacer. Si tú estás en la voluntad de Dios, Dios va a pelear por ti. No importa si te botan del trabajo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. No importa, mi hermano, si te desprecian porque eres cristiano. No importa si te marcan porque eres un hijo de Dios. Dios te va a guardar, te va a cuidar. No importa que el faraón de este tiempo no quiere volver a dejar abrir la iglesia, el salón. La iglesia está abierta. Amén. Y así nos quitaran esta internet. Yo confío en Dios que cada noche, cada mañana, tú allá en tu lugar, en tu altar, allá levantarías tus manos y alabarías al Señor. Aleluya. Porque nuestra convicción no depende de una reunión social. Nuestra convicción depende de lo que pasó allá en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, aleluya, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos la bendición de poder invocar su nombre en esta noche. Ever, clámale al Señor. Ever, en esta noche clámale a Dios, clámale a Él. Si tú tienes por ahí a tu hijo cerca, pon tu mano sobre él y dile: Señor, Señor, aquí está mi hijo, Señor, aquí está Peleg, Señor, aquí está Peleg. Hermano, tú que estás ahí en casa, si estás solito, qué bueno que tú pongas claro en tu vida que debes ser diferente, que debes ir en contravía al mundo, al pecado. Nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que vamos adelante al paso de Cristo, a la marcha siguiendo las huellas del Maestro. Señor Jesús, pongo delante de ti esta iglesia, Señor, todos los que están escuchando, Señor, a través de que tú, Señor, seas el conductor de sus vidas, Señor, que tú seas el piloto de sus vidas, Señor, que tú seas la inspiración de cada mañana, Señor, que tú seas la buena noticia de cada día, Señor. Oh Dios mío, tú eres la pasión que nos mueve, tú eres la inspiración que nos mueve, Señor, tú eres la convicción que nos hace seguir transmitiendo por este medio, seguir haciendo la labor. Dios mío, tú eres, Señor, nuestra convicción, porque tenemos en ti la esperanza, Señor. Tenemos en ti, Señor, ese momento. No sabemos a qué hora, no sabemos, Señor, pero sabremos, Señor, según tu palabra, que tú, Dios, nos harás un llamado glorioso. Aleluya, un llamado, Jesús, que hará que nuestros cuerpos sean transformados y se acabe toda esta situación de momento, se acabe toda esta confusión del tiempo presente y podamos entrar en tu presencia y tener gozo y paz por toda la eternidad. Oh, aleluya, poder adorarte, Señor, por los siglos de los siglos, estar a tu lado, mi Señor.
Oh Dios, bendice esta iglesia.